Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados médicos que nos acompañan, como siempre, en las sesiones que con gusto preparamos en la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna de México. A nombre del doctor Faustino Morales, les damos la más cordial bienvenida una vez más. Tendremos en esta tarde-noche una presentación muy interesante, muy importante, me parece, en la práctica clínica de todos como médicos que debemos estar al día, no solamente en temas como enfermedades tal cual, sino también en temas de prevención. Y en esta ocasión, el tema que se abordará será vacunación contra herpes zóster, una herramienta clave para pacientes con comorbilidades. Es por todos conocido, bueno, la enfermedad, en qué consiste, cuál es la etiología, pero lo que sí es muy cierto, aunque usualmente no genera una importante mortalidad, sí muchísimas secuelas a largo plazo, ¿no? Como la neuropatía, esa neuralgia posherpética que puede afectar la calidad de vida de los pacientes, incluso por años. Entonces, para ello tenemos dos ponentes muy reconocidos que abordarán este tema en esta noche. Y para mí es un gusto y un honor presentarles al doctor Juan Carlos Tinoco. El doctor Tinoco es médico especialista en medicina interna e infectología. Actualmente es infectólogo, está como jefe del departamento de infectología en el Hospital General 450 del Instituto de Salud de Durango y también es profesor de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y también les presento al doctor Alejandro Macías. El doctor Macías es también médico internista, es infectólogo por parte del Instituto Nacional de Nutrición, tiene especialidad también en microbiología y salud pública, maestría en biología molecular de las enfermedades infecciosas. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de Guanajuato y también investigador a nivel nacional, así como académico. Y por supuesto que lo conocemos bastante porque se ha convertido en un gran divulgador de temas médicos y científicos. Entonces, bueno, para nosotros, para el Colegio de Medicina Interna, es un gran honor tenerlos con nosotros en esta presentación. Y bueno, adelante, doctores, los escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta reunión. Iniciaremos la presentación con la discusión de un caso clínico que ilustra en una forma muy clara cuál es el problema que enfrentamos día a día en la atención de los pacientes que cursan con herpes zóster. En este caso se trata de una mujer de 74 años de edad que radica en una zona rural, que presenta obesidad grado 2 y que durante toda su vida ha estado expuesta a humos de la leña. Como consecuencia de esto, padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde hace 12 años y está en tratamiento con broncodilatadores. En los últimos años, debido a que ha presentado exacerbaciones del EPOC, se le ha prescrito prednisona 5 miligramos por día durante los meses del invierno. Hace un año también se le diagnosticó estenosis carotidia, pero no recibe tratamiento para esto y ha cursado con cifras elevadas de colesterol y está en tratamiento actual con pravastatina 10 miligramos cada 24 horas. Acudí a consulta porque hace 7 días presentó en forma súbita dolor en mi cinturón derecho, tipo ardoroso, que se fue intensificando en los días siguientes. Este dolor se acompañó de malestar general, fiebre y cefalea, pero 2 días después apareció un exantema que inicialmente eran pápulas en una base eritematosa que muy rápidamente se extendió a las regiones vecinas y notó la aparición de vesículas que después se transformaron en pústulas. En la clínica de su localidad se le prescribieron analgésicos y complejo B y su hija le aplicó fomentos con sábila. El dolor progresó hasta hacerse intolerante,
de tal manera que no toleraba ni el roce de la ropa. Hace 3 días el exantema se úlceró y acudió a consulta por este motivo. Ustedes pueden ver aquí claramente que hay un exantema muy extenso en una base eritematosa, en donde hay vesículas y pústulas predominantemente, pero una gran ulceración, que era lo que le causaba o agravaba más bien el dolor tan intenso que esta paciente refirió en el curso de su padecimiento. Pues en base al cuadro clínico, que es como hacemos habitualmente en México, se estableció el diagnóstico de herpes zóster y se le inició tratamiento con valaciclovir, 1 gramo cada 8 horas por 10 días, y se le prescribió para el dolor una combinación de tramadol y paracetamol. En las 2 semanas siguientes, las lesiones fueron progresivamente mejorando, pero el problema es que el dolor persistía y su familia estaba muy inquieta porque a pesar de que las lesiones ya estaban en una fase de cicatrización avanzada, la paciente seguía con dolor muy intenso que alteraba toda su dinámica personal y familiar. Se les prescribió de nueva cuenta a tramadol con paracetamol, se le agregó gabapentina y se incrementó posteriormente la dosis de esta a 300 miligramos cada 8 horas. La familia llamó posteriormente para decir que el dolor había mejorado y que la paciente estaba más tranquila, pero en este momento ella estaba con una somnolencia persistente, de tal manera que se encontraba prácticamente restringida a la cama, con una mala ingesta de alimentos y también con poco acceso a una higiene personal o al movimiento fuera de la cama. Lo que sucedió en consecuencia es que hubo que suspender la gabapentina y el tramadol y la paciente recuperó algo de movilidad, pero nuevamente empezó a referir dolor intenso y entonces tanto la familia como el médico que la estaba tratando estaban desesperados ante las pocas opciones de tratamiento para esta paciente. Alejandro, no sé qué comentarios te merezca este caso. Sí, bueno, yo creo que es un caso típico que, como decías, Juan Carlos, nos muestra lo que vemos muy frecuentemente. Es una de las cosas que, al menos nosotros los infectólogos, vemos con mucha frecuencia. Yo creo que no hay un mes que no vea uno un paciente de estos. Y representa uno de los dolores más intensos que puede sentir un ser humano, ¿eh? A veces los dolores son tan intensos que se vuelve intolerable. Por fortuna, la mayoría de las veces el dolor, pasadas algunas semanas o meses, se resuelve. Pero como muestra este caso, hay personas que pasan los meses y no se resuelve el dolor. Y insisto, es una situación muy difícil. Ocurre frecuentemente en personas que superan ya los 50, 60 años de edad y una cosa que ejemplifica también este caso es cómo una persona que estaba relativamente funcional, digamos, con independencia, después de un cuadro de zóster se vuelve frágil y se vuelve dependiente. Entonces, también muy comúnmente la gente, cuando tiene un cuadro de estos y están pasando por un verdadero calvario, dice, había una vacuna, ¿por qué nunca me dijeron? ¿Verdad? Y otra vez, eso ejemplifica también cómo tenemos que tener siempre en la cabeza que la vacunación no solo es para los niños. Hay un grupo de vacunas que deben ponerse los adultos. Y yo estoy seguro que inclusive de la gente que nos está escuchando, de nosotros mismos, los profesionales, yo lo he atestiguado. Hay gente que ya es candidato a una vacuna como esa y no la tiene. Entonces, creo que es algo que tenemos que poner en la cabeza porque, insisto, y termino con eso de este comentario. eh, Esto ejemplifica lo que vemos todos los días y lo que lastima cuando uno ve a estos pacientes es que es algo prevenible.
Sí, creo que el caso ilustra muy bien varios de los factores de riesgo para herpes zóster. Lo primero, como tú mencionabas, es la edad, ¿verdad? La La edad. frecuencia de herpes zóster empieza a incrementarse después de los 50 años de edad, pero el incremento es mucho mayor después de los 60. Y después de los 80 años se pueden presentar incluso varios ataques, no solo un ataque, sino que puede recurrir 2 o 3 veces. El primer punto que quiero señalar es eso. El segundo punto que quiero señalar y que yo veo con mucha frecuencia que existe errores en la prescripción de los antivirales. La dosis de medicamentos antivirales debe ser máxima en estos pacientes. Para aciclovir tienen que ser 800 miligramos cada 5 veces. 4 horas por 5 veces. O sea, 4 gramos de balaciclovir. Perdón, de aciclovir. La ciclovir. Menos dosis no le sirve de nada al paciente. Y la alternativa es aciclovir, que debe prescribirse a razón de 1 gramo cada 8 horas. El balaciclovir te refieres. Sí. Al balaciclovir, perdón. El balaciclovir, hay que recordar que es una prodroga del aciclovir, que cuando va al hígado se transforma en aciclovir, de tal manera que con una posología más cómoda de 1 gramo cada 8 horas, uno logra los mismos efectos que con el aciclovir a razón de 800 miligramos cada 4 horas. Por eso yo recomiendo más frecuentemente a los pacientes que usen balaciclovir en lugar de aciclovir. Ese es un punto. El otro punto es cuando el paciente tiene lo que catalogamos como neuralgia posherpética, porque todos los pacientes tienen dolor, sin duda, Ah, pero la neuralgia posherpética se refiere a aquel dolor que persiste por más de 3 meses, por más de 90 días. Antes de eso, simplemente es el dolor que causa la destrucción del nervio costal cuando el virus se anidó allí y causó la lesión en las neuronas. Ese es el segundo punto que quiero recalcar. Y el otro punto que quiero recalcar en el abordaje del herpes es que el uso de los antivirales o el uso de los esteroides no previene a la neuropatía posherpética. ok. Entonces, muchos pacientes que toman balaciclovir a tiempo o aciclovir a tiempo a las dosis adecuadas van a cursar con dolor persistente que, como mencionaba el doctor Macías, puede ser durar algunos días, semanas, meses o incluso años. Y este dolor tiene un impacto muy importante en la funcionalidad de los sujetos porque no pueden salir a la calle, se aíslan, muchas veces no toleran la ropa y se encuentran en su habitación desnudos, por lo menos de la cintura para arriba en este caso, y eso los limita, los deprime, pierden su confianza y esto tiene aspectos importantes. Entonces, creo que el herpes zóster tiene dos situaciones importantes. El exantema, que debe ser tratado en forma adecuada, con los medicamentos adecuados a las dosis adecuadas. Y el otro problema es el dolor que ocasiona y que de persistir más de 90 días se llama neuropatía posherpética y no se previene con un tratamiento temprano ni con la administración de esteroides. Creo que esos Sí. son tres Si me permites puntos. hacer algunas acotaciones también a lo que comentas, porque creo que es importante, Juan Carlos. Ajá. Mira, en relación con los antivirales, estoy absolutamente de acuerdo que generalmente los dan en dosis insuficientes, pero también una cosa que generalmente se dan demasiado tarde. Mientras más temprano es un antiviral, más posibilidades tiene de funcionar. Es igual que en la influenza, ¿eh? O sea, si empiezas rapidito, es más probable que cambie la historia natural. Cuando lo empieces ya un cuadro bien florido, el antiviral, la verdad es que ya no va a cambiar mucho las cosas. Ahora, en cuanto a la frecuencia que tú comentabas, creo que también hay que aclarar
que va aumentando cada vez más con la edad, porque si uno considera, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que una persona, perdón, tenga herpes zóster en su vida, probablemente ande alrededor del 30-40%. Pero Sí, si tú consideras ya específicamente los mayores de 50 o luego los mayores de 60, los mayores de 70, la probabilidad se incrementa cada vez más en la medida que vas sobreviviendo. De manera que una persona que llega a los 80 años ya tiene una probabilidad de haber sufrido o de sufrir en el futuro cerca del 80%. Y el que llega a los 90 años ya prácticamente ese no se va a escapar y tiene una probabilidad cercana al 90% de llegar a tener, si nunca lo ha tenido, zóster. Entonces, por eso es tan importante entender la necesidad de prevenir esto. Eh, una cosa que me gustaría agregar también es cuando el dolor es en la cara. Cuando el herpes zóster es en la cara, ahí estamos hablando de uno de los dolores más intensos que pueda tener un ser humano. Entre esos y las neuralgias del trigémino, por ejemplo, estamos hablando de uno de los dolores más intensos que puedas tener. Y si afecta el ojo, todavía más. Los dolores en la cara, en los nervios de la cabeza, son extraordinariamente intensos. De hecho, por ejemplo, lo sabemos por neuralgias del trigémino. Hay suicidios asociados con eso. Entonces, otra vez, aquí lo importante es hablar de prevención. Yo diría que cada vez más hablar del virus de varicela zóster desde la infancia, porque recordemos que también hay una vacuna en la infancia para no tener varicela. Y también esa vacuna frecuentemente nos está faltando. Entonces, hay que tener siempre en la cabeza cuando veamos un paciente en la consulta, qué vacunas le pueden estar faltando a una persona. sí, mira, Alejandro, tú y yo y todas las personas que nos están escuchando somos especialistas en medicina interna, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, estos pacientes, además de edad, tienen muchas comorbilidades, como diabetes, en este caso uso de esteroides, aunque a dosis bajas, pero debido a las exacerbaciones del EPOC, los médicos se vieron en la necesidad de prescribirle esteroides. Estos pacientes con frecuencia usan esteroides por algunas razones, pero también fármacos modificadores de la enfermedad y otros medicamentos que pueden condicionarle cierto grado de deterioro inmunitario que junto con la edad los coloquen en un mayor riesgo. Esto creo que es importante tomarlo en cuenta porque no solo es la edad, sino que junto con la edad llegan comorbilidades que son muy frecuentes y muy relevantes en medicina interna y que los enfrentamos todos los que nos dedicamos a esta especialidad y esto también son factores importantes para condicionar un mayor riesgo de herpes zóster y de complicaciones del herpes zóster. Sí, otra cosa que me gustaría aclarar, Juan Carlos, es que la respuesta a los analgésicos en los dolores neuropáticos no es muy buena, que digamos, ¿eh? O sea, generalmente no responde bien a los analgésicos comunes. Frecuentemente tenemos que echar mano de especialistas en el dolor cuando ya es muy intenso. Frecuentemente hay que recurrir a narcóticos, frecuentemente hay que recurrir a medicamentos que tienen dormido al paciente y otra vez estamos hablando de gente que funcionaba razonablemente bien, que podía haber vivido sus otros 10, 20 años funcionando bien, pero que a consecuencia del dolor o de los fármacos caen en fragilidad. Me perdonan la expresión, pero la gente dice, es que dio el viejazo, ¿verdad? Estaba tan bien, pero dio el viejazo. No, es que, a ver, por ejemplo, una persona que estaba muy bien y tiene un cuadro de estos, frecuentemente cae en fragilidad. Entonces, no solo es evitar una enfermedad cuando hacemos labores preventivas, es evitar la fragilidad y la pérdida de independencia de los pacientes. Ahora, Alejandro, quizá lo más importante en este momento es que tenemos forma de evitar todos estos, esta situación de la que hemos hablado, ¿de acuerdo? Tú recordarás perfectamente que en el pasado existía en México una vacuna para herpes zóster que era de virus vivos atenuados
Sí. que tenía más o menos una eficacia de alrededor del 60%. Pero yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en que era una vacuna poco conocida y muy poco usada. Era muy Eh, poco de- usada. yo creo que no la estábamos usando nadie, ¿de acuerdo? A pesar de que sabíamos que podíamos en algún momento dado evitar un cierto número de enfermedades, ¿de acuerdo? Sí, yo creo que tenía que ver en efecto con que yo digo, estaba indicada, yo creo que, y considerando que si no hubiera alternativa, es una buena vacuna, aunque la eficacia probablemente no excediera el 50 o 60%. De eso a nada, pues desde luego que habría que usarla y bien dices, yo creo que la subutilizábamos, porque siendo lo único que había, era en ese sentido una buena vacuna, 50 60% es mejor que nada, pues sobre todo considerando la muy alta incidencia de la enfermedad en los mayores de 50 años de edad. Por fortuna, en efecto, pues ahora tenemos mejores herramientas, pero yo creo que eso nos lleva también. Yo estaba recientemente en una plática hablando de influenza, por ejemplo, a que hagamos consciente en cada consulta, no solo la vacuna del zóster, que insisto, yo te puedo asegurar que inclusive de la gente que nos está escuchando, mucha gente que ya es candidata a tenerla no la tiene, profesionales, y no lo tienen. Es que no tenemos frecuentemente ya esa cultura de la vacunación. Todavía seguimos viendo la vacunación como algo de los niños y tenemos que meternos en la cabeza la vacunación de los adultos. Yo ayer, por ejemplo, que estaba en una sesión en Mérida, tenía un auditorio grande y les digo, a ver, aquí, pues casi todos los adultos necesitarían tener, por ejemplo, la vacuna de TDAP, la tétanos, difteria, pertussis, al menos una vez en la vida. ¿Cuántos la tienen? Muy pocos la tenían. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Una cultura de la vacunación del adulto. Y esa cultura de la vacunación del adulto incluye, sí, tétanos, difteria, pertussis celular y muy particularmente en los pacientes mayores de 50 años de edad, la vacuna del zóster, la vacuna de la influenza cada año, la vacuna de la neumonía, qué sé yo. Estamos hablando de que nosotros los profesionales tenemos que ir a ese asunto que tú estás planteando aquí. Tenemos que tener una cultura mayor de la vacunación. Hay vacunas, por ejemplo, que tienen eficacias que probablemente no superan el 50%. Y estamos hablando, por ejemplo, de la vacuna de influenza. La vacuna de influenza para enfermedad no tiene una eficacia que supera el 50%, pero sí te puede evitar la gravedad o la muerte. Y hay que usar en ese momento la mejor herramienta disponible. Si tuviéramos una vacuna de influenza que tuviera una eficacia mayor del 90%, pues la usábamos. Pero tenemos esa es la que hay que usar. Me refiero, y termino con eso este comentario. Tenemos que tener los profesionales de la salud, no solo médicos, enfermeros, enfermeras, psicólogos, no sé, esa cultura de pensar y mandar al paciente. Si no sabemos nosotros mismos qué vacunas se tocan, mándalo a los centros de vacunación. Dígales allí que le pongan las vacunas que le hagan falta. Nos falta eso en cada consulta. Sí, como tú sabes, Alejandro, hace 10 años recibimos una invitación para participar en un ensayo clínico con una nueva vacuna para herpes zóster. Eh, Básicamente lo que se nos propuso fue usar una vacuna con una subunidad recombinante del virus del herpes zóster, ya no una vacuna de virus vivos atenuados, sino una vacuna con una subunidad que es una proteína del virus que es vital para llevar a cabo todo su proceso de patogénesis. Entonces, básicamente lo que sucedió es que se formaron dos grupos, un grupo de adultos mayores de 50 años y un grupo de adultos mayores de 70 años, hombres y mujeres. Y en este estudio participaron muchos países, tanto de, de América del Norte, de Latinoamérica, de Asia y Europa. Entonces, básicamente lo que hicimos fue vacunarlos. eh, eh, o aplicarles dos dosis de vacuna, una y 2 meses, 1 hora y 2 meses después de la siguiente dosis.
Esta es una vacuna que está unida a un adyuvante con el cual ya hay una gran experiencia. AS01 se llama, y básicamente lo que hicimos fue hacer un seguimiento clínico, inicialmente por 2 años, y entonces encontramos que la vacuna tenía una eficacia del 97% y encontramos que con el tiempo esta eficacia se mantenía. Te quiero comentar que en este momento tenemos 10 años de 10 años. seguimiento de estos pacientes en una cohorte que estamos siguiendo día a día desde hace 10 años, y la eficacia de la vacuna se ha mantenido a pesar de que muchas de estas personas son ahora 10 años mayores eh, que cuando iniciaron el estudio. Entonces, esta alternativa puede ser muy importante para prevenir una enfermedad que tiene una carga importante en la población adulta, que junto con el cuadro agudo se acompaña de dolor crónico en el 30% de los pacientes, y que puede tener un impacto importante en la vida personal y social de las personas. ¿Qué opinas de usar esta vacuna o añadir a lo que tú mencionabas de influenza, COVID, tétanos, pertusis, en el esquema de vacunación de los adultos mayores? Sí, absolutamente, absolutamente es una vacuna que deberíamos usar. Fíjate que esta vacuna a mí, como a muchos, nos sorprendió, porque generalmente tenemos esa idea, que suele ser cierta en algunas vacunas, de que las personas de edad avanzada, mientras más avanzan en edad, menos respuesta tienen a las vacunas. Y de hecho esta vacuna no fue así. O sea, personas de 90 años de edad tenían eficacia, inclusive en personas mayores de 90 años, eficacias cercanas o inclusive superiores al 90%. Entonces, sin duda es una vacuna que tenemos que agregar a todas a toda esa idea que tenemos de la vacunación del adulto. Y creo que particularmente hay que pensar en el adulto mayor de 50 años, no exclusivamente, ¿eh? Pero sí. Esa es una vacuna que tenemos que usar, porque en efecto tenemos que usar la mejor herramienta disponible siempre, y esta es una herramienta muy buena. Y no es de ese tipo de vacunas que dices, bueno, te la voy a poner por si no, por si te llega a dar la enfermedad, aunque la probabilidad es baja. No, no, no. Estamos hablando de que si tú logras sobrevivir 80, 90 años de edad, la probabilidad de que te dé herpes zóster alguna vez es prácticamente completa, es prácticamente de uno, o sea, del 100%, sobre todo si llegas a superar los 90 años de edad. Y sin duda es algo que tenemos que tener en la cabeza. Sí, ¿cuál crees tú que sea la mejor estrategia para que nosotros como médicos que valoramos pacientes adultos y que tenemos, como tú mencionaste, una poca cultura de vacunación? ¿Cuál podría ser la estrategia para que, así como sucedió en los pediatras, que la cultura de vacunación se extendió muy rápidamente y ha tenido mucho éxito, en la población adulta, cuál crees que sea la mejor estrategia para poder hacer uso de esta alternativa de prevención? Bueno, yo creo que mencionas la palabra clave, que es lo que han hecho los pediatras, ¿verdad? O sea, los pediatras en cada consulta checan la vacunación. Esa es una costumbre que tienen los pediatras, que simple y sencillamente no tenemos los médicos de adultos. Yo creo que antes de despedir a tu paciente, ya le diste la consulta por lo que haya sido. Antes de despedir a tu paciente, piensa, pregúntale qué vacunas tiene y qué vacunas le faltan. Le estarás haciendo un gran bien. Frecuentemente, el motivo de la consulta es una, y el beneficio de la consulta puede ser superior al motivo de la consulta, ¿verdad? Si simple y sencillamente nos metemos en la cabeza que cada consulta debe preguntar acerca de la vacunación, qué vacunas te hacen falta. Y no es muy complicado. En el adulto, influenza, COVID, TDAP, zóster, y la neumonía por neumococo. ¿Me está faltando alguna? No sé. Bueno, yo siempre lo hago, ¿eh? Y me sorprende también que
que muchas personas a las que conozco y que son muy competentes no lo hacen. De hecho, en los centros de vacunación donde yo mando, me comentan que, pues, mis pacientes son buena parte de ese centro de vacunación, ¿verdad? Porque poca gente tiene esa cultura. Yo creo que es simple y sencillamente insistir en la cultura de la vacunación del adulto, que es, no te toma en la consulta 30 segundos, ¿eh? Te toma 30 segundos, un minuto, y le estás brindando un gran beneficio a tu paciente, que, termino también con eso esto, inclusive el beneficio que le puedas estar dando puede superar al propio motivo de la consulta. Entonces, es simplemente algo que nos tenemos que meter en la cabeza nosotros, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, el gobierno que pone las vacunas, las compañías, ellos pueden hacer una promoción, pero ¿en quién confían los pacientes? ¿En quién confía, por ejemplo, eh, la mujer embarazada? La mujer embarazada le podrán decir lo que sea, pero, por ejemplo, en vacuna de influenza, ¿en quién confían? En su ginecólogo, en el médico que la está viendo, en la doctora, en el doctor que la está viendo. Si él le dice, no te pongas esa vacuna, él no se la va a poner. Y si le dice, póntela, te la va a poner. Los doctores, las doctoras, los profesionales de la salud jugamos un papel importantísimo porque es en nosotros en quien confían. Podrás hacer cualquier tipo de propaganda, de promoción, pero al final, si en la consulta no lo decimos, el paciente no se la va a poner. Sí, exacto. Esta es una vacuna, Alejandro, que se aplica en 2 dosis. Te pones una dosis hoy y dentro de 2 meses una segunda dosis. Pero si por alguna razón en la segunda dosis tú estabas fuera, viajando o de vacaciones, o simplemente los pacientes se fueron a vivir por un tiempo con su otro hijo que vive en otra ciudad y pasaron 4 o 6 meses, no es necesario reanudar el esquema, ¿de acuerdo? Hay que poner la segunda dosis, aunque no sea los 2 meses, más o menos tiene un lapso de 6 meses para que puedas completar el esquema que se ha corroborado que confiere inmunidad. Y la Y otra yo creo que ahí hay un principio de la vacunación de adultos también, Juan Carlos, que cuando tú cosa, no puedes poner las segundas o terceras dosis a tiempo, no importa si se prolongaron, digo, dejaste descubierto al paciente, ¿verdad? Pero si se prolongó el tiempo más allá de lo que estaba recomendado, no es necesario volver a empezar, simple y sencillamente ponla en el momento. Yo, por ejemplo, esta vacuna del zóster me la puse cuando no existía en México, me la puse en Estados Unidos la primera dosis. No pude volver antes de 6 meses, me la puse un año después. Bueno, es lo que se pudo, pero estoy protegido, aunque me haya puesto una y luego un año después porque no pude antes, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un principio de toda la vacunación de los adultos, ¿eh? Nunca hay que ponerla antes de lo recomendado. O sea, si te dicen 2 meses, no te la pongas al mes, porque necesita ese tiempo para que la vacuna tenga su efecto de booster, de ampliación. Entonces, nunca hay que ponerla antes de lo recomendado. Pero si se te pasó un poco el tiempo, quedaste desprotegida, desprotegido un tiempo, pero póntela. Y no es necesario, como bien dices, volver a empezar esquemas. El otro punto importante que quiero comentar contigo es la seguridad de las vacunas. Ya hablamos de que son vacunas muy eficaces, ¿de acuerdo? Pero yo siempre he dicho que una vacuna, antes de ser eficaz, tiene que ser segura. Y esto es básicamente el tipo y el número y tipo de eventos adversos que presentan las vacunas. Tú sabes que con influenza mucha gente dice que no se vacuna porque cuando se vacunó le fue peor con la influenza, le dio Claro, influenza, ¿de acuerdo? Ellos claro. aseguran básicamente por ignorancia, ¿de acuerdo? Y luego tú sabes también que con la vacuna del COVID hubo muchísima controversia en relación a que algunas de ellas estaban asociadas a eventos adversos graves como los fenómenos trombóticos y cosas de estas, ¿de acuerdo? Entonces, la vacuna, tanto las vacunas polisacáridas como conjugadas neumocócicas, creo que esas tienen bastante menos eventos adversos y su seguridad está ya comprobada por el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Esta vacuna básicamente lo que produce es dolor en el sitio de inyección, ¿de Claro. acuerdo? Y esto es básicamente por el adyuvante que tiene.
Es un Claro. adyuvante que está formado de tres diferentes compuestos y entonces produce dolor. Produce dolor y quizá un poco de enrojecimiento en el sitio de la inyección, pero no produce eventos adversos sistémicos como Claro. fiebre, malestar general, exantema alguno. ¿A ti cómo te fue con los A ver, qué bueno efectos que de la mencionas eso vacuna? porque, sí, sí, qué bueno que mencionas eso, Juan Carlos, porque en vacunas siempre hay que decirle la verdad a los pacientes, ¿eh? Para precisamente allanar el miedo de las cosas graves, ¿no? Porque la gente siempre dice, no, que si le dio autismo, que si le dio, no sé, que si, como dices, le dio influenza, que si le dio el síndrome de Guillain-Barré. A ver, de entrada, esta es una vacuna, como dices, primero muy segura, porque toda vacuna, lo primero es que sea segura. Y lo segundo es que sea eficaz. Esa vacuna es muy segura. Ahora, sí hay que decirle a la gente lo que tú dices. O sea, le puede dar dolor intenso en el brazo unas horas. Ahora, probablemente menos del 5% te dé fiebre alta ese día. Yo estuve en ese 5%, Juan Carlos. Y sin embargo, bien pagado. O sea, yo lo considero del todo bien, un buen pago inclusive para la vacuna. Que me dio fiebre ese día. Es que es una vacuna muy inmunogénica. En algunas personas puede dar fiebre alta. A mí el día que me puse la vacuna, ese día en la tarde me dio una buena fiebre, inclusive me quedé en casa porque pues, sentía que no podía trabajar ese día. Pero mi caso fue relativamente poco común y sin embargo hay que decírselo a la gente, ¿eh? Siempre en vacunas hay que hablar con la verdad. Porque si yo te dijera, mira, hay un medicamento que te va a prevenir una enfermedad grave y no te lo puedes tomar como si fuera agua, no te va a dar, nunca, nunca, nunca le va a dar ningún efecto. Entonces ese medicamento no existe, simple y sencillamente, todo puede tener efectos colaterales, pero siempre aclarar que los efectos colaterales no afectan la seguridad ni los problemas ni secuelas graves que pueda tener la persona. Y te digo, yo siempre hablo con, de hecho, yo por ejemplo, esta y otras vacunas le digo, mire, le va a doler el hombro, o sea, póngasela el viernes en la tarde o o el sábado en la mañana, que ese día no va a ir a trabajar, porque sí puede ser que tenga algunas molestias. Y siempre decirle a la gente la verdad, ¿verdad? Y esta es una vacuna en efecto muy segura. Sí, es bastante segura. Cuando nosotros hicimos la comparación en el análisis final de los eventos adversos graves, que significaba hospitalización, prolongación de hospitalización, alguna situación que requiriera de que el paciente ingresara al hospital o muerte, los eventos adversos graves fueron similares en el grupo que recibió la vacuna comparado con el grupo placebo. Exactamente lo mismo, los mismos Claro. números. 3% en un grupo y 3% en el otro. Entonces eso, pues de alguna manera da confianza en relación a que no es una vacuna que me pueda poner en situaciones de riesgo, como había el temor de que la vacuna COVID me pudiera producir un fenómeno de trombosis eh, con tromboembolia pulmonar y que en lugar del COVID yo me iba a morir de la vacuna, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa situación sí me gustaría remarcarla para poderle decir a los pacientes que aunque es una vacuna que duele, como tú mencionaste, por algunas horas y que se puede presentar enrojecimiento en el sitio de la aplicación y que puede ocasionar fiebre transitoria, no ocasiona ninguna otra reacción, es bastante segura y va a Claro. proteger de esta enfermedad que es una enfermedad severa, quizá no por el riesgo de muerte, sino por la carga de enfermedad, porque limita a las personas en sus actividades diarias, porque les produce dolor, porque hay que usar analgésicos, porque hay que usar antivirales, porque hay que dejar de ir a trabajar, porque la familia se tiene que quedar a cuidarte. Y todo eso hace que la carga de enfermedad global sea muy importante y se agrava aún más cuando hay neuropatía posherpética. Pero hay otros problemas asociados al herpes zóster que me gustaría comentar contigo. Uno es el herpes facial, que Sí. puede afectar al cerebro y desarrollar encefalitis, ¿de acuerdo? No sé cuál haya sido tu experiencia, Ok. pero quiero mencionar otra
que recientemente ha tomado, ha sido traída a la conversación y son los fenómenos vasculares cerebrales. ¿Qué opinas de esto? Sí, claro. Primero, yo con lo que tengo experiencia es cuando da en la cara, en efecto, da uno de los dolores más intensos que pueda tener el ser humano, los dolores en los nervios de la cara, pero la afectación ocular. Yo creo que inclusive es más común eso que la propia encefalitis. La afectación ocular puede inclusive afectar seriamente el globo ocular y puedes perder la visión de ese ojo. Por fortuna, generalmente es unilateral, pero concomitantemente puede haber también problemas de enfermedad vascular cerebral, complicaciones de todo tipo. Y yo creo que eso, que después de de la neuralgia post-herpes, post-herpética, los principales problemas son esos, los problemas vasculares, pero muy particularmente, como yo decía en un principio, la pérdida de la autonomía del paciente, ¿verdad? Había personas que se encontraban autónomas, que se manejaban solas y después de un cuadro como estos pueden perder su autonomía. Y eso es muy pesado para el paciente y para la familia. Recuerden, en términos generales, que las personas de edad avanzada, desde el punto de vista de la autonomía, se dividen básicamente en tres. Los que se manejan solitos, salen a la calle y se van a consultas solitos, esos son verdes. El que necesita compañía para algunas cosas, esas son amarillas. El que en su casa, pues ahí se la lleva, puede ir al baño, pero cuando necesita salir a la calle, cuando necesita ir a una consulta, necesita compañía. Y finalmente, el que siempre ya necesita compañía, porque ya no puede estar solo. Eso es común. La pérdida de la autonomía. El que estaba en verde pasa a amarillo, el que estaba amarillo pasa a rojo. Y eso sí es una desgracia que se puede prevenir, en este caso, con relativa facilidad. Sí, hay otro punto que me gustaría también comentar y es en relación a que nosotros estamos hablando de que el herpes zóster es más frecuente conforme avanza la edad, ¿de acuerdo? Claro, Pero cada día el grupo de personas que recibe fármacos inmunosupresores, ya sea esteroides, anticuerpos monoclonales y medicamentos de este tipo, aparte de la edad, tienen un mayor riesgo de presentar herpes zóster y este es mucho más severo. ¿Qué claro. opinas acerca del uso de esta vacuna, que no son virus vivos atenuados, a diferencia de la otra, para usarla o promover su uso en personas que tienen ciertos grados de inmunocompromiso, aun cuando no tengan más de 60 años de edad y están en mayor riesgo de desarrollar herpes zóster severo? Sí, claro, todos los mayores de 18 años que tengan un inmunocompromiso serio debieran ponerse esa vacuna, excepto mujeres embarazadas. No porque se haya demostrado ninguna teratogenicidad de la vacuna, ni mucho menos, pero porque no hay estudios en mujeres embarazadas. Yo podría decir que muy probablemente no cause nada, pero lo mejor es no usarla en la mujer embarazada. Recuerden que es una vacuna inactiva, no tiene virus vivos. Entonces, porque no hay estudios, no hay que usarla en mujer embarazada. Pero toda persona mayor de 18 años de edad que tenga una inmunosupresión clínicamente significativa también debiera ya ponerse esta vacuna, porque el herpes es muy raro menos en los menores de 50 años de edad cuando la persona se encuentra en buenas condiciones. Pero cualquiera que tenga una enfermedad crónica, los que están en diálisis, los que tienen esteroides crónicamente, los que ya tienen diabetes, sobre todo los que no han estado en muy buen control, los que tienen VIH-Sida, cualquier enfermedad que te postre durante mucho tiempo, esos serían indicados en cuanto cumplan los 18 años de edad, 18 o más, ponerles también esta vacuna. Muy bien. Alejandro, pues muy interesante el tema de herpes zóster, una patología que los internistas vemos frecuentemente en nuestra consulta. Y creo que más interesante, a diferencia de lo que sucede en años pasados, es que ahora tenemos forma de prevenirlo. Eh, revisamos cuáles, revisamos cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las consecuencias del herpes zóster, cómo puede ser el impacto de esta enfermedad. Hablamos de la neuralgia posherpética y de que existe una alternativa de prevención. Yo espero que esto haya quedado claro para esta sesión y pues pasaremos a una
sección con preguntas y respuestas y antes de esto agradecerles a todos este momento que nos ha permitido dialogar con ustedes. De nueva cuenta. Muy buenas noches a todos. Gracias por su puntual y siempre asistencia de todos ustedes. Antes que nada, lamentamos los inconvenientes técnicos que se han presentado para la conexión de esta ponencia. Tenemos que comentarles que ha sido una situación en el sentido de algo con las plataformas, que nuestro equipo técnico apelará el caso y hará lo pertinente y trataremos de evitarlo en las sesiones futuras. Y bueno, damos la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia de los doctores, especialistas y más que expertos en estos temas que nos acompañan en esta noche. Y debo decirles que estamos con más de 700 asistentes conectados. También nos acompañan de otros países como Guatemala, El Salvador, aparte de todas las ciudades que siempre se conectan aquí en México. Hay mucha gente de Villahermosa, de Puebla, Ciudad de México, por supuesto. Les mandamos un cordial saludo a los doctores Bourlón, que siempre están muy puntuales para estas sesiones. Y bueno, no sé si quieran los doctores Tinoco y el doctor Alejandro Macías darnos un mensaje de bienvenida, un mensaje inicial. Sí, soy Juan Carlos Tinoco y quiero agradecer una vez más la invitación del Colegio de Medicina Interna de México para estar en esta sesión. He estado presente en varias sesiones y es siempre un placer estar con ustedes. También soy internista, así que comparto con ustedes muchos de sus inquietudes y de sus objetivos. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo que nos regala, ¿no? Que sabemos que siempre está muy ocupado, pero bueno, agradecemos infinitamente que nos acompañen esta noche. Y claro que hay muchísimas preguntas, dudas, creo que muchas de ellas ya fueron aclaradas desde en el transcurso de la ponencia, que nos pareció bastante didáctico a través de un caso clínico donde nos fueron generando, bueno, comentarios muy puntuales acerca del tratamiento, de las vacunas, pero insisto, tenemos ya muchas preguntas y yo creo que iniciamos de una vez. Le mando un cordial saludo a la doctora Vera, mi maestra de medicina interna desde el Hospital de Especialidades en la Raza, y ella nos pregunta, doctor Tinoco, ¿qué adyuvantes contiene la nueva vacuna? La doctora Vera es también reumatóloga y se enfoca mucho en estos temas de los adyuvantes. Sí, básicamente el adyuvante es el AS01, que está formado de 3 diferentes compuestos. El compuesto más importante que quiero mencionar es un compuesto único en estas mezclas, que incluye una sustancia extraída de la corteza de un árbol en Sudamérica. Esto hace que el componente antigénico del adyuvante sea muy diferente a los que se han usado en otras enfermedades. Este adyuvante no es nuevo, está en otras vacunas, y es justamente el responsable de que la eficacia del antígeno aumente en forma importante, como se mencionó en la presentación. Muy bien, doctor. ¿Y tendríamos algún potencial de desarrollar alguna enfermedad por adyuvantes con esta vacuna? Sí, esta es una pregunta recurrente, ¿verdad? Que siempre nos preocupa cuando usamos adyuvantes con esta estructura. Y la experiencia es que no hay en los estudios y de inicio en los que participamos y en el seguimiento a largo plazo, no se ha reportado en ninguna parte del mundo una situación de autoinmunidad generada por la vacuna. Podemos estar seguros de que es un adyuvante inocuo para nuestro organismo. Ok, doctor, muchas gracias por su comentario. El doctor Etsuo, que recientemente también nos acompañó en una ponencia, le saluda, le felicita y nos dice, en efecto,
la vacuna para herpes zóster. Todos los que tienen o tenemos más de 50 años, pues somos candidatos y hay que seguir haciendo esa labor de prevención en la consulta del día a día. Y también tenemos una pregunta por parte del doctor Ábrego. ¿Este tipo de vacuna se puede aplicar solo en brazo o hay algún otro sitio del cuerpo en donde se pudiera aplicar, por ejemplo, en glúteos? No, lo recomendable es que sea en el brazo, ¿de acuerdo? Lo recomendable es Ujú. que sea en el brazo. La formulación está diseñada para que sea una aplicación intramuscular en el músculo este, del brazo. Obviamente se puede aplicar en otra zona intramuscular, pero recuerden que la grasa en nivel del glúteo es mucho más gruesa y puede ser que la vacuna se aplique más bien en forma subcutánea que intramuscular. Entonces, Ok. si la aplicamos en los glúteos, entonces es mejor que estemos seguros de que es por vía intramuscular en el músculo del brazo. Ok, doctor, muchísimas gracias. Respecto a la vacuna, el doctor Lugo nos pregunta, ¿existe alguna consideración para el uso de este tipo de vacunas en enfermedad renal crónica? Cuando ya tenemos, cuando ya está avanzada, probablemente en un estadio 3 a 5, o bien en los pacientes que tienen terapia de reemplazo renal. ¿Hay alguna consideración en particular para este tipo de pacientes? Sí, en los dos casos la vacuna se debería aplicar, ¿de acuerdo? Porque, bueno, en el paciente que tiene enfermedad renal crónica y que no está sometido a un tratamiento sustitutivo, pues ustedes saben que se encuentra en condiciones generales muy deterioradas. Y el paciente que tiene una terapia de reemplazo, pues persiste con un problema no resuelto, sino simplemente bajo tratamiento dialítico, pero en los dos casos yo recomendaría que sí, que de acuerdo a la edad, estos pacientes deben ser vacunados. Bueno, y ahora, en este momento que toca el tema de la edad, ¿qué pasa con esos pacientes que tienen menos de 50 años y que tienen alguna deficiencia inmunológica, están con algún tratamiento inmunosupresor, o bien que aparentemente son inmunocompetentes, pero presentan cuadros de herpes zóster a una edad más temprana, 20, 30 años? ¿También son candidatos a vacunarse? Las personas que tienen menos de 50 años de edad y que no tienen inmunocompromiso, no, esta vacuna no está indicada para ellos. Menos de 50 años sin inmunocompromiso. Pueden tener herpes zóster, ¿de acuerdo? De hecho, los niños pueden tener herpes zóster, los jovencitos pueden tener herpes zóster. Pero como en este grupo de personas el herpes zóster no es grave y no habitualmente no cursa con complicaciones, entonces la vacuna no está indicada en esta población. Está indicada en personas Ujú, ujú. mayores de 18 años de edad que tengan algún grado de inmunocompromiso. Allí sí está indicada. O sea, la indicación precisa de la vacuna es factor edad, ¿de acuerdo? Ok, Adultos mayores y ok. adultos que no son mayores, pero que tienen algún grado de inmunocompromiso, deben de ser vacunados. Muy bien, doctor. ¿Y qué pasa con los pacientes con VIH? Ujú, Sí, ¿también está indicado? esa es una pregunta interesante también, ¿verdad? Varias asociaciones la han incluido como una forma preventiva de herpes zóster en personas que tienen infección por VIH estable. ¿De acuerdo? Que están recibiendo antirretrovirales, que tienen números estables de CD4 y que tienen carga viral no detectable. Está indicada la vacuna. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Nos preguntan el doctor Etsuo Tirado. Ujú. Bueno, son tres preguntas que vamos a tratar de generar en el momento. Si alguien se vacunó a los 50 o 60 años y recibió sus dos dosis, ¿debe volver a vacunarse en 10 años, por ejemplo? No, no, es solo una vacunación en la vida, porque
Los estudios que tenemos hasta este momento incluyen más de 10 años de seguimiento y se demostró que la inmunidad no disminuye con el paso de los años. Entonces, esta vacuna no tiene esa necesidad de refuerzos tardíos cuando han pasado varios años de que se recibió la vacuna. Vamos a ver qué pasa con el tiempo, ¿de acuerdo? Esta vacuna, los estudios los iniciamos hace 12 años. Dentro de 20 años probablemente tengamos información acerca de la necesidad o no de revacunar a los pacientes, por ejemplo, con una dosis, pero en este momento podemos estar tranquilos de que la eficacia de la vacuna se mantiene a pesar del paso de los años. Muy bien. Y bueno, la segunda pregunta del doctor Tirado es, si alguien que no se ve vacunado tiene un cuadro de herpes zóster, ¿tiene indicación vacunarlo después? Sí, el hecho de haber padecido herpes zóster no es una señal de que ya no vamos a tener herpes zóster, ¿no? Conforme avanza la edad, varias personas pueden tener un segundo episodio, un tercer episodio. De hecho, las personas de más de 80 años de edad pueden tener 3 o más episodios de herpes zóster. Entonces, sí está recomendado, a pesar de que uno haya padecido herpes zóster a edad más temprana y ahora a los 60 años recibe la vacuna. Está totalmente indicada. ¿Y cuál sería el tiempo que deberíamos de esperar después de haber presentado un cuadro de herpes zóster para poder aplicar la vacuna? Yo creo que el tiempo indicado es cuando las lesiones del herpes zóster se han resuelto totalmente, ¿verdad? Cuando ya pasó la fase de cicatrización, ya no hay evidencia de enfermedad activa, en ese momento se puede uno vacunar para evitar un segundo episodio de herpes zóster en el curso de los años. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, mandamos saludos a a la doctora Teresa Barrio, que nos acompaña siempre desde Chihuahua. Le felicita por su excelente ponencia. Y la pregunta es, ¿la vacuna mejora la neuralgia postherpética en quien ya presentó la enfermedad? Esa es una pregunta muy importante. La neuralgia posherpética no se modifica con la vacuna, ¿de acuerdo? No se modifica con la vacuna. La severidad de la neuralgia posherpética no se modifica con la vacuna. Ok, bueno, entonces ya conocemos las indicaciones perfectamente. El doctor Bernabé Heredia también le saluda desde Uruapan, Michoacán, siempre nos acompaña en estas sesiones, le felicita por su ponencia y bueno, el comentario y pregunta al final del mismo es, lleva acumulados aproximadamente 16 pacientes en los últimos 3 años con una edad promedio de entre 64 y 74 años con diabetes e hipertensión, sin enfermedad renal y buen estado general. Si al momento de presentar un primer evento de herpes zóster, con un diagnóstico muy temprano, les ha dado tratamiento con aciclovir intravenoso. A las dosis óptimas para este tipo de problemas y han tenido una excelente recuperación y en lo que el doctor Heredia ha visto en sus pacientes es que no han desarrollado neuralgia postherpética y llevan una aparentemente mejor evolución posterior. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tan acertado es llevar a cabo este tipo de terapia en los pacientes? Yo no la ¿Mejora? ¿Hay recomiendo. diferencia? No la recomiendo. Es un tratamiento que yo no recomiendo. Ujú. El aciclovir intravenoso no está indicado en el tratamiento en los ataques de herpes zóster que no son diseminados o que no tienen afección cerebral. Tienen una muy buena evolución con aciclovir oral, pero las dosis, ojo, las dosis tienen que ser las dosis indicadas. Yo frecuentemente veo recetas de médicos que recetan aciclovir 400 miligramos cada 8 horas. Esa es una dosis totalmente equivocada. Las dosis para aciclovir son 800 miligramos cada 4 horas, 5 veces. O sea, la dosis de las 4 de la mañana la saltamos. ¿De acuerdo? Esas son las dosis de aciclovir para el herpes zóster en el adulto.
Hay otra alternativa que se las recomiendo mucho, que es usar valaciclovir. Recuerden que el valaciclovir es una prodroga del aciclovir. El valaciclovir va al hígado y se transforma en aciclovir. Ujú. Entonces, el aciclovir es una dosis más cómoda porque es 1 gramo cada 8 horas, lo cual es bastante más aceptable para el paciente para no tener que estar tomando medicamentos cada 4 horas, que ustedes saben que en cuanto aumentamos la frecuencia del medicamento, disminuye la adherencia al tratamiento. Entonces, no está indicado el aciclovir intravenoso en pacientes como los que refiere el doctor, sino que eso es oral y tienen muy buena evolución. Recuerden, el aciclovir tampoco va a modificar la posibilidad de desarrollar neuropatía posherpética. Muchos pacientes que reciben tratamiento con aciclovir en forma temprana a las dosis adecuadas van a desarrollar neuropatía posherpética, a pesar de que nosotros como médicos hicimos todo perfectamente bien hecho. Es decir, el tratamiento y la vacuna no modifican el curso de la neuropatía posherpética. Ok, doctor. Muchísimas gracias por aclararnos estas dudas y por sus comentarios tan pertinentes. El doctor Ignacio Escobar también agradece por compartir su experiencia y su conocimiento. La pregunta que tiene es, ¿cuál es el esquema de analgésicos más eficaz que ustedes recomiendan como expertos? Pues mire, generalmente lo que prescribo es paracetamol, ¿de acuerdo? Porque recuerden que muchos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos en los adultos mayores tienen efectos colaterales tanto a nivel gástrico como a nivel renal, ¿verdad? Entonces, yo sí trato de evitar el abuso de antiinflamatorios no esteroideos en los pacientes adultos mayores. Yo recomendaría que usen paracetamol, 750 miligramos cada 8 horas. En muchos pacientes controla el dolor y pueden combinarlo con tramadol, ¿verdad? En una combinación estándar que está disponible en el mercado, que es bastante tolerada por los pacientes. Pero recuerden que el tramadol en muchos pacientes, especialmente adultos muy mayores, puede tener efectos neurológicos. Y entonces la familia les va a llamar angustiada que el paciente tiene alguna alteración neurológica. Entonces, yo prefiero iniciar con paracetamol únicamente y después, si hay necesidad, agrego el tramadol. Ok, doctor. Y bueno, ahora que toca este tema del tratamiento, ¿qué tan útiles son medicamentos como gabapentina, pregabalina? Y también la duda sería, ¿tendría alguna indicación el ácido tióctico en este tipo de neuralgias? La pregabalina y la gabapentina están indicadas para la neuropatía posherpética, pero no para el manejo del dolor. Porque recuerden que la gabapentina y la pregabalina tardan mucho tiempo en hacer efecto, ¿de acuerdo? Y lo que Mm, el paciente quiere es que le quitemos el dolor en este momento. Entonces, claro. pregabalina y la gabapentina solo están indicadas en el tratamiento de la neuropatía posherpética. El otro compuesto que mencionó no lo conozco, no tengo experiencia en él. Ok, muchísimas gracias, doctor. El doctor Zambrano también le saluda y le felicita y nos comenta acerca de un caso. Un hombre de 65 años que desarrolló herpes zóster, se le dio aciclovir 800 miligramos cada 4 horas y al tercer día presentó fiebre, fatiga y elevación de transaminasas, por lo cual se suspendió el tratamiento. Eh, Puede ser efecto secundario de la misma enfermedad, del tratamiento, y esperaríamos lo mismo para valaciclovir o cuál hubiera sido la mejor recomendación en ese momento. Pues sí, creo que suspender el antiviral puede estar indicado si se sospecha que puede ser un efecto tóxico del medicamento, ¿verdad? Eso lo hacemos con cualquier medicamento que nos dé reacciones adversas, ¿verdad? Eso yo creo que no hay duda. Eh,
habría que preguntarse si realmente es el medicamento, el valaciclovir o el aciclovir los que están causando la elevación de las enzimas hepáticas, porque es muy raro que esto suceda, ¿de acuerdo? Son medicamentos muy seguros, muy bien tolerados. El herpes zóster por sí mismo, pues no da lesión hepática, ¿verdad? En las personas sin inmunocompromiso. Muy bien, doctor, muchas gracias. El doctor Patiño nos pregunta, ¿qué utilidad y en qué momento consideraríamos necesario realizar un bloqueo regional como terapia para el dolor en la neuralgia postherpética? Esta pregunta también es muy interesante y es muy importante, ¿de acuerdo? Porque mi experiencia de muchos años con el herpes zóster es que estos bloqueos no sirven para nada, ¿de acuerdo? No sirven para nada. He tenido discusiones con los especialistas de clínica del dolor, ¿verdad? Y mi experiencia es que no sirven para nada. Desafortunadamente, la neuropatía postherpética es un flagelo que muchas veces no podemos modificar con nada y el paciente pues está con dolor intenso y por eso es una complicación tan temida por el dolor crónico que puede ocasionar. Ok, doctor, muchísimas gracias. Tenemos también preguntas que se han generado a través de Facebook Live. Y el doctor Pantaleón nos pregunta, ¿cuánto tiempo después de recuperarse, por ejemplo, de una infección aguda por COVID-19 puede aplicarse la vacuna contra herpes? Yo creo que una vez que igual que con los episodios agudos de herpes, yo creo que una vez que ya la persona se ha recuperado totalmente y ya no hay ningún síntoma, yo creo que le aplicaría la vacuna sin ningún problema. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, la doctora se movió un poco. La doctora Ávila nos dice, siendo la vacunación con perspectiva de curso de vida una estrategia reconocida para promover pues un envejecimiento saludable y en especial la vacuna contra herpes zóster y su impacto en la calidad de vida, ¿cuál sería el primer paso para poder avanzar en una políticas de salud, políticas públicas, para que fuera incluida en la cartilla nacional de vacunación del adulto? ¿Cuál es la razón por la que no la tenemos al alcance? Esta es una pregunta muy interesante también y es parte de una discusión que se ha generado en los últimos años en relación a la necesidad que existe de que los internistas traspasemos a los pacientes adultos la experiencia con vacunación que existe en pediatría, ¿de acuerdo? La cultura de la vacunación y que nuestras autoridades de salud también estén sensibilizadas acerca de la necesidad de que los adultos mayores, ¿verdad?, sean vacunados contra cosas importantes eh, como la tosferina, como el tétanos, como COVID, como influenza, como herpes zóster, ¿verdad? Pues es poco a poco que se avanza en esto, ¿verdad? Como poco a poco avanzaron los pediatras para lograr el esquema universal de vacunación que tenemos en México. Entonces es una lucha continua, es presentar evidencia del beneficio preventivo y convencer a nuestras autoridades de salud de estas herramientas de prevención tan importantes. Sí, claro, ahí sí, sin duda estaría, bueno, sería parte de lo que tendríamos nosotros también que seguir promoviendo, ¿no? Para Claro. que el uso de la vacunación, pues bueno, sea más, se extienda muchísimo más cada día. En la consulta del día a día, yo creo que es parte importante incluso desde el interrogatorio, ¿no? O sea, se vacuna usualmente, ¿contra qué se vacuna? ¿Por qué no se vacuna? ¿No? Y no es un tema de convencerlos, sino de presentar por la evidencia, ¿no? De los beneficios de la vacunación, pues contra diferentes enfermedades, ¿no? Que Sí, es muy lo tienen la idea los pacientes que las vacunas son para los niños, ¿no? Y cuando no se así, vacunan, pues yo normalmente les digo, bueno, ¿usted vacunaba a sus hijos? Sí. ¿Por qué? Pues porque no quería que les diera polio, pues es la misma situación en el adulto, ¿no? exactamente. Y bueno, nos pregunta la doctora Teresa Barrio, eh, ¿usted recomienda los parches de lidocaína como para tratamiento del dolor? En algunos casos de dolor muy severo, los especialistas en dolor
lo aplican, ¿de acuerdo? Yo en lo personal no los manejo, ¿de acuerdo? Porque no tengo experiencia con ellos. Cuando tengo un paciente con dolor intenso, que es refractario a los tratamientos habituales, pues prefiero consultar a un especialista en dolor que sabe hacer las combinaciones perfectas de analgésicos para que el dolor ceda y con los menores eventos adversos, ¿verdad? Entonces yo sí prefiero recurrir al experto que andar haciendo experimentos con mis pacientes, ¿de acuerdo? Muy bien, doctor. Y bueno, en este momento de nueva cuenta el tema del tratamiento. ¿Tiene alguna indicación, beneficio en los pacientes el uso del complejo B? Absolutamente ninguno. Es parte de la cultura médica en muchos países que la vitamina D, perdón, que el complejo B, perdón, eh, quita el dolor articular, el malestar general, la neuropatía posherpética. Es un placebo, es un placebo. Está, del cual se abusa en México en una forma impresionante, ¿verdad? En el herpes, en la neuropatía y todo esto no sirve absolutamente para nada. Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, también siguiendo en este tenor del tratamiento, cuando se usa la antiviral por vía tópica, ¿tiene algún efecto como tal para la enfermedad o solamente es un tema asociado con la lidocaína que contiene? El antiviral Sí. untado no sirve para nada, ¿de acuerdo? Los antivirales se toman, no se embarran. ¿De acuerdo? Entonces es mejor que ustedes prescriban una dosis suficiente de aciclovir, 800 miligramos cada 4 horas por 5 tomas por 7 a 10 días, o valaciclovir 1 gramo por vía Ujú. oral cada 8 horas por 5, perdón, por 7 a 10 días. Los antivirales, perdón, los ungüentos de antivirales u otras pomadas, lo único que van a hacer es humedecer las lesiones. Y ustedes saben que las lesiones húmedas tardan más en cicatrizar y se pueden infectar. Entonces, no, yo estoy en contra de que andemos embarrando antivirales a los pacientes. Pueden ser útiles en lesiones simples de la boca por el virus herpes simple 1, ¿de acuerdo? Allí pueden tener su utilidad. Pero en estas lesiones severas del herpes zóster, el tratamiento indicado es un antiviral, aciclovir o valaciclovir por vía oral. Intravenoso solo en algunas situaciones críticas, pero de rutina los pacientes deben de recibir por vía oral un tratamiento de 7 a 10 días. Ok, doctor, muchísimas gracias. El doctor García Frade nos comenta lo siguiente. Se mencionó que el herpes zóster puede causar enfermedad vascular cerebral. ¿Nos pudieran comentar algo más acerca de la incidencia y la fisiopatología, por favor? Sí, la incidencia es baja, ¿eh? No es la principal causa de enfermedad vascular cerebral. Las causas de enfermedad vascular cerebral, el internista las conoce perfectamente bien, ¿de acuerdo? No les voy a decir nada nuevo. En algunos casos se ha asociado la presencia de herpes zóster con un evento vascular cerebral. ¿Por qué? Porque es un estado de hiperinflamación, como muchos otros estados que suceden en los pacientes adultos, ¿de acuerdo? Entonces, la vasculatura cerebral se puede ver afectada y desarrollar fenómenos trombóticos que caracterizan a la enfermedad vascular cerebral en el adulto mayor. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por parte del doctor Ábrego. En pacientes que tienen un antecedente de herpes genital, ¿existe alguna contraindicación para aplicar la vacuna? No, no, recuerden que son dos virus diferentes, ¿verdad? El herpes genital puede ser causado por el virus herpes simple 1 o herpes simple 2. Recuerden que antes teníamos el concepto de que el virus herpes simple 2 causaba herpes genital y el virus herpes simple 1 causaba el herpes labial. Bueno, ese concepto ya hay que tirarlo a la basura. ¿Ok? Actualmente, el herpes simple 1 puede ser tan frecuente como el virus herpes simple 2 en la génesis del herpes genital. Esta Mm. enfermedad es producida
por un virus herpes, pero diferente a los virus herpes simple, que es el virus de la varicela, que se queda anidado en las raíces posteriores de la médula espinal, en los ganglios de las raíces posteriores, y a partir de ahí se puede reactivar, pero no tiene nada que ver con los virus herpes simple uno y 2 que causan el herpes genital. Ok, doctor, muchísimas gracias por su comentario. Y la doctora Olga Lidia Veralastra nos comenta, el herpes zóster está incrementando en pacientes con artritis reumatoide en tratamiento con inhibidores de JAK, así como baricitinib, por lo que es altamente recomendable la vacuna. Pero como se comentó en pacientes con enfermedades autoinmunes y con inmunosupresores. ¿Hay algún momento en particular de la evolución de estas enfermedades o relacionado con el tratamiento que deberíamos de tener en consideración para poder aplicar la vacuna? Este comentario de la doctora Vera es muy importante, ¿de acuerdo? Voy a someter a un paciente a un tratamiento inmunosupresor con un fármaco modificador de la enfermedad y lo voy a someter a un riesgo de tener herpes zóster. ¿Por qué no lo vacunamos antes de iniciar el fármaco modificador de la enfermedad, de acuerdo? Entonces, por qué digo esto? Porque tiene muchas posibilidades de desarrollar una lesión de herpes zóster y que el herpes zóster puede ser más grave en estos pacientes. Entonces, me parece que pudiera ser una alternativa muy recomendable el hecho de que antes de que iniciemos la terapia con los fármacos modificadores de enfermedad, vacunemos a nuestros pacientes contra lo que sea necesario, que esté indicado por factor edad, ¿verdad? Ujú. Antes de iniciar la inmunosupresión, pues proteger a nuestro paciente con estas vacunas que pueden prevenir muchos problemas originados como consecuencia de los tratamientos que actualmente están muy en boga. ¿Y cuál sería el tiempo para poder aplicar la vacuna con oportunidad en este tipo de pacientes? Yo creo que 6 meses sería un tiempo recomendado. A veces puedes haber cierta urgencia en iniciar el fármaco modificador de la enfermedad porque el paciente está muy malito, ¿de acuerdo? Y no podemos esperar 6 meses, ¿de acuerdo? Pero yo creo que si lo podemos programar para prevención, yo recomendaría que fuera que se pusiera la primera dosis, la segunda dosis y después de 6 meses iniciar la terapia inmunosupresor en el caso de herpes zóster, ¿de acuerdo? Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno, le siguen llegando muchísimos saludos y felicitaciones por la Gracias. Saludos a excelente todos. denuncia. Sí, de todas partes de la República, Puebla, Querétaro, desde Cancún, y que parece que prácticamente en todos lados hay bastante lluvia. Les comento, conectados médicos desde México, por supuesto, Bolivia, Perú, Colombia, Guatemala. Y estoy revisando y no veo alguna otra pregunta que se haya generado en redes sociales o en esta plataforma. Por lo que pues daremos por concluida esta sesión. Y doctor, no sé si quiera hacernos un comentario, un mensaje final, algo con lo que debiéramos quedarnos en esta noche respecto al tema que han abordado tan brillantemente, doctor. Recuerden que una de las inversiones más importantes en salud son las vacunas, o sea, de las más importantes y de las más baratas. Entonces, yo lo que he hecho en los últimos 20 o 30 años es tratar de convencer a mis colegas internistas, infectólogos y otras especialidades de que la prevención en el adulto mayor también es tan importante como la prevención en los niños. Quitarnos la idea de que como ya vamos de salida, ya para que nos vacunamos, ¿verdad? Los niños van llegando, con los niños tenemos todos los cuidados como papás, ¿verdad? Hacemos todo lo posible para que estén sanos. Pues hagamos todo lo posible para que nuestros adultos mayores tengan una forma de prevenir enfermedades que pueden ser muy importantes, que pueden ser incapacitantes o que pueden causar la muerte.
Ese sería mi mensaje final. Y pues agradecer una vez más al Colegio de Medicina Interna de México por la invitación para estar esta noche con ustedes. Les envío un saludo muy afectuoso desde Durango, que es donde yo vivo. donde radica. Y, y que Muy bien, doctor. afortunadamente también está lloviendo mucho porque habíamos tenido una sequía muy prolongada. Sí, es correcto. Yo creo que estas lluvias son de grande beneficio para todo el país, ¿no? Hay las presas, los cultivos, bueno, ya la necesitamos urgentemente. Exacto. Exacto. Doctor, muchísimas gracias de verdad por su valioso tiempo con el que nos ha regalado en esta noche, todo su conocimiento, toda su experiencia y de verdad muchísimas felicitaciones a nombre de la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna y de todos los médicos que nos acompañan en esta noche. Muchísimas gracias, doctor, y esperamos verle pronto en alguna otra sesión. Estoy a Gracias sus a todos. órdenes. Gracias y Que buenas tengan noches. muchísimas gracias, doctor Tinoco. Que tengan muy buenas noches. Los esperamos la próxima semana. Abordaremos ahora un tema de endocrinología. Veremos nódulo tiroideo, ¿no? Como internistas somos un poco todólogos y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, muchas gracias. Que tengan buen descanso. Buenas noches. Buenas noches.